Querido Dios, en tus manos coloco mi vida, mi familia, mis amigos. En ti deposito toda mi confianza. Bendice, Señor, cada paso que dé, cada decisión que tome, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no permitas que tropiece o que desista de buscarte siempre. Por tu infinita misericordia. Amén. Bienaventuranzas, mensajes del reino. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas y para entender un poquito mejor el concepto tenemos que saber que las bienaventuranzas son como ejemplos que puso Jesucristo en el Sermón de la Montaña para que la gente se guiara un poco acerca de qué era el reino, porque la gente tenía muchas dudas acerca de el reino que estaba anunciando Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Mateo para ver qué nos dice acerca de esto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Palabra del Señor. Entonces, Jesús ya tiempo atrás había iniciado a dar la noticia de la buena nueva. La buena nueva, recordemos que es el mensaje de salvación que Jesús nos daba. Entonces, desde el momento que Jesús empezó su vida pública, después de que fue bautizado en aguas del río Jordán por Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo y con ello sus dones, Jesús desde ese momento comenzó a hablarnos de la buena nueva que era el reino de Dios y que era a través de él que nosotros íbamos a conseguir ese reino. Entonces, comenzó diciéndonos que nos convirtiéramos y que fuéramos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que la conversión es dejar de ser para ser Entonces, las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña representan eso, la unión estrecha entre el ser, como dice Jesús en las bienaventuranzas, hambrientos, sedientos de justicia, pobres de espíritu. Y recordemos que, por ejemplo, el pobre no es aquel que no habla específicamente de los pobres que no tienen bienes materiales. Habla de la pobreza de corazón, que nosotros seamos completamente desprendidos de esos bienes materiales que muchas veces nos atan a este mundo y en los cuales depositamos toda nuestra confianza. Entonces, ya hablamos la semana pasada acerca de que buscar la felicidad en los bienes materiales no nos traen más que vacíos, porque platicábamos de que hay personas que lo tienen todo económicamente hablando y realmente son muy, muy infelices. Y lo vemos cuando, por ejemplo, vemos en las noticias que, les voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, esos famosos personajes que les llaman Lord o Ladies, que pues de repente los vemos en autos súper lujosos y todo, y que bueno, no tienen una pizca de humildad acerca de cómo tratar a las personas, ¿no? Hemos visto como en el Distrito Federal, por ejemplo, en la vía de las bicicletas, circulan coches de ese tipo lujosos y han hasta atropellado a ciclistas, porque los ciclistas finalmente, en su derecho de defender su libre paso por ese carril que fue específicamente diseñado para ellos, pues
se meten en altercados con esas personas y esas personas hasta los han atropellado. Entonces, los bienes materiales no dan la felicidad y ese tipo de personas lo demuestran. Ajá, no con ello quiero decir que todos los ricos sean malvados y mucho menos, no. Hay personas que tienen muchos bienes materiales y que son extremadamente generosos y que ayudan mucho a otras personas que lo necesitan. Entonces, a esa pobreza se refiere Jesús, al desprendimiento que tenemos de los bienes materiales y que por ejemplo hay algunas personas muy ricas que tienen ese desprendimiento aun cuando tienen muchísimos bienes, aun cuando viven en lujos, tienen un corazón tan generoso que comparten esa riqueza. Ya les había dicho y el Salmo lo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás por añadidura se te dará. Entonces esas personas pues muchas veces su riqueza se incrementa por la añadidura que Jesús les da por la generosidad que tienen. O aquellos que tienen sed de justicia. Y no me refiero a las personas vengativas, me refiero a las personas que realmente ven en el mundo mucha injusticia, que la misma, por ejemplo, aquí en México hablan mucho de la corrupción y que, por ejemplo, las autoridades estén corrompidas y que metan, por ejemplo, a una persona inocente a la cárcel y esa persona pues tenga que pasar a lo mejor mucho tiempo porque no tiene dinero para pagar o una fianza, o la persona que lo está demandando tiene más dinero y compra a los jueces o a aquellos que se supone deberían de impartir justicia. Entonces hay mucha gente que ayuda a esas personas que han sido encarceladas injustamente. Entonces a ellos finalmente, ellos son los que tienen la sed de justicia. No, por ejemplo, una persona que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ustedes se saca 5 en el examen y entonces ustedes se enojan mucho y por ese 5 ustedes, no sé, a lo mejor inventan una mentira, o alguno de sus compañeros inventa una mentira de que el profesor acosó a una niña no sé, para hacerla su novia o cosas así. Entonces esa sed de justicia no se trata. La sed de justicia es poner la balanza de la justicia en el lado que toca. Entonces las bienaventuranzas son ejemplos que el Señor nos pone de lo que debemos hacer para llegar a acceder a esa buena nueva que Él nos tiene, a esa buena nueva que desde que Él comenzó su vida pública nos empezó a anunciar. Las bienaventuranzas nos abren un poquito la puerta hacia lo que Jesús pide de nosotros, porque obviamente hay muchas más enseñanzas que Jesús nos ha tenido y de las cuales ya hemos platicado. Entonces las bienaventuranzas son solo ejemplos de lo que nosotros debemos hacer para llegar al reino. Las bienaventuranzas son como ser bueno, ser empático, ser generoso, ser justo, ayudar a las personas, apoyar a los necesitados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: hacer colectas para ayudar a una persona que a lo mejor cayó en desgracia, o ir a hacer unas tortas e ir a entregar a las personas que tienen enfermos en los hospitales y darles un poquito de alivio con una torta o con un poco de café. Entonces digamos que esas son las bienaventuranzas, las parte de lo que debemos de ser, y sobre todo que finalmente las bienaventuranzas nos señalan cómo conseguir la felicidad, cómo llegar a tener un corazón que
que responda a, por ejemplo, a ayudar al necesitado o a darle al hambriento o darle al sediento o apoyar a alguien que se quedó sin trabajo, que a pesar de que la situación económica a lo mejor nuestra no es tan buena, pero que nosotros tengamos ese corazón generoso para ayudar a alguna persona que está a lo mejor en peores condiciones que nosotros. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que empecemos a sentir ese fuego que se siente cuando nosotros hacemos acciones buenas. Porque finalmente esa es la felicidad de la que nos habla Jesús, encontrando las bienaventuranzas, entendiendo las bienaventuranzas, siguiendo los ejemplos que nos está poniendo en las bienaventuranzas. Y me imagino que el Sermón de la Montaña fue en respuesta de ver a un pueblo triste, de ver a un pueblo agotado, de ver a un pueblo sediento de justicia por todas las injusticias que cometían los romanos con ellos. Y entonces Jesús, viendo esas necesidades tan grandes que tenía su pueblo, pues encontró en las bienaventuranzas esa explicación y trató de ser lo más sencillo para que esa explicación le llegara al corazón a las personas y entendieran de qué se trataba la buena nueva que él anunciaba. Entonces las bienaventuranzas, junto con todas las enseñanzas que Jesús nos mostró desde que inició su vida pública, es el camino que debemos de seguir para alcanzar el reino. Pero no es nada más esperar a que el reino llegue. Nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que orar para que venga a nosotros y sobre todo intentar entrar en él. Dar ese esfuerzo que implica ser una mejor persona, seguir las enseñanzas de Jesús, lo más apegado a lo que Él nos muestra y entender que todo este camino nos da ese regalo tan grande que Él nos tiene. Entonces ya sabemos que el reino no es para este mundo, es en este mundo en el que nos debemos de esforzar, en el que lo debemos de buscar, en el que nos debemos de convertir en lo que Jesús quiere que seamos, para que encontremos ese reino en el punto en donde Él lo tiene destinado para nosotros, que finalmente es en nuestra vida eterna. Entonces, luchemos, busquemos, oremos mucho porque ese reino llegue a nosotros y que las bienaventuranzas sean ese ejemplo que necesitamos para caminar de la forma correcta en la que Jesús nos muestra el camino. Entonces, si tenemos alguna duda con respecto a las bienaventuranzas, leamos el Evangelio de San Mateo, en donde encontramos las bienaventuranzas, y pidámosle a Dios oración para que entendamos esos ejemplos que nos está dando, esos ejemplos en los que encontremos la felicidad, y también pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para buscar siempre ser agradable a los ojos de Dios, y que en las bienaventuranzas encontremos el camino para ser de ese agrado. Entonces, ya saben, chicos y chicas, el objetivo es ser amigos de Jesús, buscar siempre ser amigos de Jesús. En este mundo no importa qué piensen de nosotros o lo que digan de nosotros. Yo sé que están en una edad en donde esa es su mayor preocupación, pero debemos de empezar a cambiar nuestro corazón y vivir tal y como Jesús quiere que vivamos. Sobre todo ahora, chicos, que ya vimos lo frágiles que somos, que ahorita tenemos que vivir cierto encierro todavía por la situación de la pandemia que tenemos encima, y que mucha gente en estos momentos
va a necesitar mucho de las personas que estemos en mejor situación. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, muchas familias van a padecer muchísimas cosas. El encierro ha generado muchos problemas en las familias. Entonces, hoy, como nunca, necesitamos de ese corazón generoso, de ese ser felices, para que podamos entender que lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos bienaventurados. Vamos a terminar con una oración. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Señor, te agradecemos todo lo que nos das con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De tarea, chicos, les pido que hagan una lista de las características que debería de tener una persona bienaventurada según sus criterios. Y no olviden mandarla al correo y los invitamos a participar en la celebración eucarística del domingo. Por mi parte fue todo. Les agradecemos su esfuerzo, su entusiasmo y sus trabajos, sus tareas. De parte del Padre Carlos y del equipo de catequesis les enviamos un fuerte abrazo. Síganse cuidando mucho y oren mucho por nuestro país. Les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga.